Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parecerá a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Es imposible entender el mensaje de Jesús, todo el mensaje de Jesús, el mensaje dogmático, es decir, la fe, y la consecuencia del mensaje dogmático, aquello que nos indica cómo tenemos que comportarnos, es decir, la moral. Es imposible entender el mensaje de Jesús sin tener presente la vida eterna. Quitar del horizonte del hombre, del horizonte de la Iglesia, la vida eterna, con todo lo que eso significa, es decir, premio y castigo incluidos. Quitar eso es quitarle la chispa al mensaje de Jesús. Jesús queda reducido no solamente a un hombre, sino a un moralista, alguien que da consejos, interesantes, un moralista como han podido haber otros en la historia de la humanidad, sobre todo, por ejemplo, los moralistas chinos, Confucio o Lao Tse, que eran simplemente personas que daban consejos y normas sobre cómo comportarse en sociedad para no hacerse daño unos a otros, o moralistas como gente más cercana al cristianismo como Séneca y los estoicos. Jesucristo es un creyente, es decir, Jesucristo es Dios que nos enseña que existe la vida eterna y que allí en la vida eterna va a haber un premio o va a haber un castigo. De esto hoy ya prácticamente no se habla nunca. Hemos suprimido una parte esencial del mensaje que justifica todo. ¿Por qué renunciar a esto o aquello? ¿Por qué renunciar, por ejemplo, a la corrupción si tienes posibilidades de que no te descubran? Recuerdo hace muchos años un señor mayor me decía: cuando éramos niños y pasábamos hambre en España, la época de la posguerra, pasábamos delante de una frutería, que entonces las fruterías tenían los productos en cestas o en cajas expuestos en su mostrador a la calle, y teníamos mucho hambre y veíamos las manzanas. Nos apetecía coger una manzana que no teníamos dinero y echar a correr, pero había un policía interior que nos decía: eso está mal hecho, y no lo hacíamos. No porque pudiera pillarnos otro policía, coges una manzana a un niño y se va corriendo, ¿quién le va a pillar? Sino porque había un policía interior. Es decir, la conciencia. La conciencia que a ese niño de la posguerra española, pobre como tantos, le decía: eso no lo puedes hacer. Y no solamente porque no lo puedes hacer, sino porque tendrás que confesarte, porque eso está mal hecho, eso es un pecado. Evidente, un niño sabía que eso no era un pecado mortal, pero aún así era una cosa mal hecha. Había, decía él, un policía interior. Hoy no existe el policía interior. Y así vemos, por ejemplo, las manadas, así es como se les llama, de esos jóvenes, a veces jóvenes adultos, otras veces jóvenes adolescentes, a veces jóvenes adultos o adolescentes españoles, otras veces jóvenes o adultos adolescentes que son inmigrantes, que abusan de las chicas de una manera creciente, es decir, cada vez hay más casos. Ha desaparecido la conciencia, ha desaparecido el policía interior, y no puede haber tantos policías exteriores, entre otras cosas, porque a ver luego quién controla al controlador. Hacer desaparecer la conciencia es dejar al hombre inerte, sin fuerzas, delante de las tentaciones que siguen estando ahí.
Eso por no hablar del dolor inmenso cuando muere un ser querido, o del dolor cuando ves que se acerca tu hora porque te han hecho un diagnóstico severo de tu enfermedad y sabes que es una enfermedad difícil de curar. Por eso es fundamental volver a los inicios, al mensaje íntegro de Jesús, no a esta selección del mensaje buenista, donde se ha quitado todo aquello que pueda aparentemente dar miedo al hombre para insistir en que Dios es tan bueno que puedes hacer lo que quieras, que no pasa nada. Vuelvo a poner un ejemplo que he puesto ya muchas veces. Un profesor no es bueno porque le diga al alumno el primer día vas a probar, estudies o no estudies. Es un profesor muy malo. Lo que se necesita de un profesor es que enseñe bien y que sea justo a la hora de corregir. No que sea un profesor permisivo y que le diga al alumno estudia o no estudia, da lo mismo, si estudias así sabrás más, pero si no estudias no pasa nada porque vas a tener el aprobado de todas las maneras. ¿Nos fiaríamos nosotros de un arquitecto que hubiera construido nuestra casa sin saber nada porque tenía un profesor o una serie de profesores muy buenos? ¿Nos fiaríamos de un médico que tendría que dar un diagnóstico y una terapia sobre una enfermedad cualquiera, sobre todo si es grave, si hubiera conseguido su título de médico sin estudiar nada, con profesores buenísimos, de esos que jamás hacen un examen y jamás suspenden y además lo dicen el primer día de clase? Estamos haciendo la antirreligión y el anticristianismo. Jesús es la divina misericordia, lo es. Hasta el último instante Él está peleando por nosotros y muchas veces peleando por nosotros contra nosotros mismos, que somos muchas veces nuestros peores enemigos. Jesús es la divina misericordia, pero no es tonto. Es la divina misericordia, pero lo advierte claramente y la parábola de hoy es uno más de los ejemplos. Hay vida eterna, pero en esa vida eterna habrá un premio o un castigo en función de cómo te hayas comportado en esta vida. Cuando vemos en España, por ejemplo, las hermosísimas iglesias en los pueblos, no solamente las espectaculares catedrales en las ciudades, sino las hermosísimas iglesias en los pueblos con unos retablos increíbles, pueblos hoy muchas veces despoblados, pero que en su tiempo tampoco tenían grandes poblaciones, muchísimos habitantes. ¿De dónde sacaron aquella gente el dinero para hacer ese hermoso templo? Que hubo que pagarlo, naturalmente. Lo hicieron porque creían en la vida eterna. Encargaban misas porque creían en la vida eterna. Hoy, en cambio, con más dinero que nunca, como no se cree en la vida eterna, no solamente no se reza por los difuntos, sino que ni siquiera se hace algo para que el propio Dios que vive en su templo pueda estar dignamente tratado. Existe la vida eterna y es mentira que vaya a haber café para todos. Es mentira que vaya a haber un cielo para todos, hagas lo que hagas. En el cielo no sé quién estará, en el infierno no sé quién estará, pero sé que en el cielo van solamente aquellos que han muerto en gracia de Dios. No lo olvidemos. Que así sea.